Bien amigos, aquí estamos en este segundo bloque de Encuestas y Análisis y como les decíamos antes, junto a Juan Carlos tenemos el gusto de recibir hoy al profesor Yamandu Orsi. Buenas noches, Yamandu. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. De que estés aquí. Conversábamos un poco de la importancia que tiene Canelones, no solo desde el punto de vista electoral, sino desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la cantidad de gente que vive. Aporte al PBI nacional, bueno, no hablamos de un departamento cualquiera. Esto está claro. Sí, sí. En cantidad de gente, Sí. en complejidad, ¿no? Diversidad, ¿no? Yo lo llamo complejo. Yo le llamo complejidad porque claro, la me cuestan unir esas la cosas. diversidad ¿no? te da esa complejidad que tiene, porque un departamento chico, en extensión, a veces me preguntan, ¿qué departamento grande? Digo, no, es de lo más chico. De lo más chico. Lo que tiene Son mucha población para el territorio que tiene, pero si uno lo compara con Montevideo, la complejidad se entiende a partir de que la superficie urbana del departamento de Canelones es la misma superficie que todo el departamento de Montevideo. Es como si agarráramos el departamento de Montevideo y lo repartiéramos en 100 pedacitos y lo distribuyeran en el territorio de Canelones. Eso te da una vialidad urbana igual que la de Montevideo en cantidad y te da también una ruralidad que interactúa con ese mundo urbano. Entonces todo se vuelve complejo, todo se vuelve interesante también. Sí, sí. Pero vayamos un paso antes de meternos un poco en la política y de todo, para que la gente te conozca, más allá de que de repente en el ambiente político y los canarios de repente te conocen ya por tu actividad pública. Acá hay gente de otros departamentos que de repente te está conociendo y decir, mira, este es el candidato que está en Canelones. Bueno, saber un poco, tú sos profesor de historia. De historia ejercí hasta el 2004, cuando asumí la responsabilidad como secretario general de la Intendencia, decidí no, aunque se puede, no hay incompatibilidad. No, con la docencia no directa, pero sabía lo que se me venía y no quería incumplir con aquello que fue mi vocación, mi trabajo, ¿no? ¿Profesor en la capital, en Canelones, o por todo el departamento? O sea que decidiste dejar de contar la historia y empezar a hacerla. ¿Ya te sugirió algún tipo de...? Es un cambio de roles. No, a ver, dimos clase, quien en Canelones asumió la docencia, egresó en historia nada menos, tuvo que recorrer. Yo incluso di clase hasta en Florida, el 25 de mayo y en La Maya, y el 25 de agosto viajaba de Canelones. Trabajaba en alguna localidad de Canelones también y también trabajaba en el almacén de mi padre, entonces hacía un poco de todo ahí, viajaba allá. Después también trabajé en Maldonado, en el Liceo de Piriápolis, ahí no viajaba, ahí me había mudado, tuve 4 años allá. Linda experiencia también en el Liceo de Piriápolis, Maldonado y Punta del Este, que la gente piensa que el liceo público de Punta del Este un liceo muy lindo, muy cheto y todo. Ahí tenés la otra cara. La otra cara de Punta del Este, claro. Trabajé en La Paz, en Las Piedras, Santa Rosa, en la UTU también de Canelones. Y me está quedando alguno que me estoy olvidando, ya hace un tiempo. Bueno, pero eso te sirvió finalmente para es maravilloso. Sí. Me gustó mucho después la docencia indirecta ahí de la inscripción. Eso fue maravilloso. Pero bueno, me dediqué a esto otro, medio de que las circunstancias me fueron llevando a esto y decidí hacer ese paréntesis que incluso al principio yo elegía horas de clase pues, y después las renunciaba, pero decidí tampoco no hacer más eso, porque genera distorsiona el tema de la elección de horas. Te da como aquello de que estás con tus compañeros, que todo el mundo lo entendía, ¿no? Pero no, preferí no. Es dejar una ventana para una crítica. Claro. Y tú sos vecino de Salinas actualmente. Ahora estoy en Salinas, estoy ahí en Pinamar, en realidad donde yo vivo, se llama Pine Park o Paine Park, que son 3 cuadras, pero me da como una cosa de Paine Park, te miran rarísimamente. Digo, vivo en Salinas. Sí, es más fácil para que la gente... Los recibos dicen Pine Park ahí, Paine Park, pero es Salinas. Maravilloso lugar. A pesar de todos los pesares, es un lugar... La costa nuestra es una maravilla. Sí. Y los vecinos te tratan bien, ¿no? Bárbaro, bárbaro. Tienen una paciencia los vecinos porque falta mucha cosa ahí, pero la gente, el ciudadano, por lo menos de Canelones, entiende bien, diferencia una cosa de la otra. Mi familia, vivimos en la ciudad de Canelones ahora, yo viví 30 años ahí, éramos gente de zona rural, pero andás tranquilo, porque Canelones no es que no pueda andar tranquilo, sino que la gente no suele pararte para plantearte temas. Hay como una... A mí me pasa eso. Pero además se te ha visto en momentos difíciles de inundaciones o de problemas en la costa, se te ha visto metido en el medio del fangal. Pero
es un departamento difícil donde todavía queda mucho por hacerse. Muchísimo, muchísimo. En estos 10 años, ¿tú qué es lo que has visto que se ha hecho positivamente para contarle un poco a la gente? Y después veremos a ver qué cosas restan, que también son una... A ver, desde el punto de vista institucional es muy positivo el hecho de posicionar a la institución como una institución creíble, seria, que cumple y que hace lo que tiene que hacer, más o menos, pero lo hace lo que tiene que hacer. Digo, alguien puede criticar, pero hoy ya no está en tela de juicio si el ABC de la intendencia se cumple o no se cumple. Claro, no se cumple. A satisfacción, a disgusto, veremos. Eso es lo primero. Yo digo la resurrección del moribundo, fue lo más importante. Y después lo otro, que ocurrió en los últimos tiempos, la posibilidad de salir a hacer obra nueva, que era inviable en el primer periodo nuestro, por una cuestión muy obvia, que no había forma de acceder a ningún recurso extraordinario, estoy hablando de líneas de crédito de ningún tipo. Entonces hoy, con una economía, con una finanza equilibrada, como es de preverse una institución seria, hoy puede decir, bueno, salimos a comprometer recursos para hacer lo que la población de Canelones, una población que se duplicó en 40 años, en un país que no crece. Cuando hablábamos de Canelones y sus 480.000 habitantes, hoy tenemos el censo nos despertó diciendo son 520. Eso te habla de que a dónde fue... 38% y 38, algo por ciento de la población de Canelones no nació en el departamento. Claro, entonces, claro. Igual que Maldonado, la misma cifra. Sí, yo pensé que Maldonado era mucho, muy... No, igual. 4 de cada 10 no nacieron. No nacieron. Son canarios poderosos. Un dato, ¿no? Entonces, lo que hay que analizar... Ciudad de la Costa, gran responsable de eso. Pero ¿y la Ruta 8 en Barros Blancos? Sí. Ellos, bueno, sí, perdón. A ver, sí. Lo tenés en todos lados esto. Fundamentalmente lo más explosivo fue Ciudad de la Costa en su momento, pero medio parecido. Pero que paró, que fue un boom que frenó. Pero hoy está siguiendo para el otro lado. Sí, hay dos nortes ya, está el norte de San Anastasio y la zona de Toledo también. Y te encontrás con gente, ahora está la campaña electoral y dice, como yo hace 4 años vivo acá, soy de Durazno, te dice. Ayer me pasó, un vecino de Durazno. Muchos que son de... La costa es mucho montevideano. Mucho montevideano. Fue la inmigración Montevideo. De estiramiento. Claro, sí. Sí. Pero después tenés lo otro que... Porque además, ¿cuándo explotó la población de Canelones? También en época de crisis. Yo creo que el plan de ordenamiento de Montevideo tuvo mucho que ver también. El POT, donde se pusieron reglas de juego y se acotó, mucha gente fue del otro lado del puente. Paso Carrasco no tiene ya espacio libre, donde si nosotros tuviéramos, que lo tenemos que hacer más realojos de la gente que vive a la orilla, al borde del arroyo, no hay espacio. No hay espacio. Se saturó. Entonces, tenés esa explosión. Entonces, lo que hay que hacer, por eso es tanto lo que queda por hacer, es ir llevando los servicios y la infraestructura a una población que ya se instaló. Creo también, que es más difícil, creo que también que es un departamento que sigue creciendo en cantidad de población. Me imagino que... No va a parar, yo creo que no va a parar. No. Pero, a ver... Igualmente, ese crecimiento explosivo y desordenado que lo tuvo en estos 40 años significa que hay que hacer saneamiento, que es uno de los departamentos que tiene el porcentaje más bajo, y hay que hacer calle, y hay que hacer alumbrado, y hay que hacer recolección de residuos, y todo eso es una carga muy importante. En unidades urbanas separadas, además. Exactamente. ¿Cómo se puede? Exactamente, ya la propia Ciudad de la Costa, que no deja de ser un invento de escritorio, pero... ¿verdad? El del Pinar con el de San José Carrasco. En el Pinar hay más de 20. El Pinar tiene más de 20.000 habitantes. Sí. Es uno de los lugares. Y es una de las cabeceras de Ciudad de la Costa. La distribución de votos, pero el Pinar. Claro, porque uno dice Canelones, Santa Lucía, pero son poblaciones de 30.000 habitantes. Y de repente en el Pinar tenés 20 y para combinar las dos cosas de las que hablamos, en lo institucional y lo territorial. Ciudad de la Costa hoy andamos. Se habla de 100.000 habitantes, ¿no? Sí, 110. Tiene la mitad de funcionarios municipales que la ciudad de Santa Lucía. Evidentemente tenemos una institución que fue fruto de un diseño de otro tiempo. De otro tiempo. Sí, claro. Y claro, hoy tenemos ese compromiso de modernizar la gestión, actualizar, llevar los servicios ahí, lo que con esas disparidades que tampoco puede agarrar gente acá y le atrás, no, uno no lleva a la gente así. Ahora, ¿toda esta transformación sería a través de la intendencia, a través de los alcaldes, dándoles más potestades o más presupuesto? Sí, a mí no me disgusta. A ver,
Bueno, una de las preguntas obligadas es si le vamos a pasar más recursos, vamos a pasar más... No, yo quiero pasar más responsabilidades. Obviamente atrás tienen que ir los recursos, no te voy a pasar más... Pero, a ver, yo digo que la descentralización, en nuestro caso, obviamente es una cuestión filosófica, estoy convencido, pero además es una necesidad. Quien pensó en algún momento, me consta que lo pensaron, que se podía gobernar Canelones desde la capital departamental, allá donde está... digo, no por un solo, yo creo que está bien ubicado donde está, pero con lo que es el resto... Pensar que en Piedras de Afilar alguien puede llegar a ir a la capital. Si hay un departamento que necesita alcaldes, estoy seguro que es Canelones. Sí, pero claro, ese Si el otro sería Colonia, ¿verdad? Claro. Es un departamento que sin alcaldes... Maldonado, pero sí, Rocha. Se llama menos, Maldonado menos, porque agarrás San Carlos y sin Maldonado ya tenés... Sin autoridad territorial constituida y legitimada. Porque también está eso. Yo puedo mandar, como tuvimos en el primer periodo, secretario de... No, pero el tema de la legitimación del territorio es importante también. Entonces, Es cultural, lleva tiempo eso. Sí, pero... La gente tiene que ver que resuelve sus problemas ahí. Yo soy un hincha del alcalde, o sea, acá se lo criticó Más mucho. que el municipio. Hay muchas dudas. Sí. Ah. Soy hincha del alcalde. Y mira los países desarrollados del mundo. Existen. Sí, claro. Y bueno, no inventamos la rueda. Nada. No hay que inventar la rueda cuando la inventó otro. Pero Canelones es clavado. Ahora digo, el tema, como siempre, al alcalde no le dan rubros. Porque el intendente y el alcalde son de distinto partido político, o porque el intendente quiere preservar el control político de todo el departamento y darle rubros a otro puede convertirlo en un adversario político. O sea, me dan razones políticas, ¿verdad? O porque las finanzas no dan. O porque las finanzas no dan, pero si tú decís, bueno, vamos a transferir recursos a las alcaldías en función de proyectos y de cumplimiento de proyectos. Claro. Que lo podés hacer. La administración pública muchas veces está atada a no poder hacer estas cosas, ¿verdad? Y tener que presupuestar por rubro, que es espantoso. Es del siglo pasado. Pero presupuestar por objetivos, y bueno, señor, usted en Ciudad de la Costa, claro. ¿Qué va a hacer? Bueno, yo tengo este proyecto. Bueno, este proyecto la Intendencia lo financia, pero yo quiero que me presente viabilidad, plazos, resultados, entonces vale la pena que yo meta plata ahí. Voy a hacer economía además, estoy convencido que hago economía. Cuando yo digo, lo dije a propósito de eso de que si la situación financiera lo permite, quiero decir que en una intendencia como la que teníamos, donde el déficit era obsceno, donde para resolver alguna cosa tenías que ver quién te podía dar un apoyo, que fue el Banco República al principio cuando nos pusimos al día. Hoy que la situación está saneada y que vos tenés una caja que funciona, que también es importante tener en cuenta que es muy despareja la forma de recaudar en el departamento y hay zonas que son buenas y otras que son... Entonces el criterio de solidaridad no se puede perder, menos en un departamento tan diverso como el nuestro. Pero se puede hacer las dos cosas a la vez. Entonces, yo cuando digo primero digo transfiero responsabilidades, es por eso, porque pueden surgir proyectos, pueden surgir iniciativas. La propia ley obliga ahora, por ejemplo, que los mantenimientos de lo hecho estén en manos de los municipios, me encanta. Porque además, son 10 años de experiencia que alguna cosa se aprende. De la cuestión más elemental que se rompió una máquina allá, hasta hace un tiempo que pasaba, la cargábamos en la chata. Vaya al taller de la intendencia ya 2 o 3 meses y la chata volvía. Es decir, la máquina volvía. Lo que empezaron a hacer algunos alcaldes, los más rápidos, se rompió, vamos a hablar con el taller de la esquina, pedís un mangón, después te lo pago. Y se arreglaba y no te enterabas. Y se solucionaba en el territorio. Cuando las cosas las solucionaron de donde están pasando, haces economía también. Entonces, yo pongo a veces algún ejemplo. Una de las primeras experiencias en un grado mínimo de autonomía financiera, mínimo, casi inexistente, es, por ejemplo, las ferias. Hay ferias en todo el departamento. Bueno, regularícenla ustedes. La mitad de lo que recaudan es para ustedes. Y ahí Perfecto. Y lo aplican a la propia feria. Vamos a darle el 100%. Yo estoy convencido que no mueve la aguja el presupuesto de feria y lo que se recauda. Ahora, para el municipio, ponerle 3 o 4 baños químicos más al que va a la feria, hacer un trabajo de ordenamiento. Lo que resolvimos fue el ordenamiento de la feria hace que los recursos queden.
capaz que hay que darle 100 sin problema. Ponía un ejemplo que armó ya lío y está mal hablar pero está bueno, hay que jugarse. Hoy tengo ciudades del departamento que tienen un problema espantoso para el tema del estacionamiento en el centro de las ciudades nuestras. ¿Quieren el estacionamiento del FAO? Que se resuelva en el territorio. Que se resuelva quiere decir que también se recaude y quede ahí. Sí, y con eso, capaz que no. Porque si hoy me preguntaba un periodista, pero usted está hablando de aumentar. No, esto es un servicio que hay que brindarle a la sociedad. Hay gente en la ciudad de Canelones, que es la que yo más estoy porque trabajo allá, que para el auto a las 7 de la mañana, se toma el ómnibus y viene a trabajar en Montevideo, después a las 7 de la tarde cuando vuelve lo agarra y está parado en la plaza. Entonces, ese tipo de cosas que hay que ordenarlas, ¿por qué no dejársela que se... yo tengo que darle una mano en el llamado a licitación, todo eso hay que hacerlo. Pero si me lo resuelven en el territorio, es un perdedero de tiempo menos, lo resuelven más barato. Hasta ahora las experiencias nos han dicho que sí, pero por otro lado vas formando y vas dando claves y herramientas como para que se puedan... Es ciudadanía, es construcción de ciudadanía. Que la gente también opine y participe y se involucre. Pero a su vez el que está al cargo, el alcalde o el consejo, tiene que arriesgar un poco más. Y obviamente tiene que ir los recursos del gobierno departamental. Porque acá, en este país fuertemente centralizado, nosotros, las intendencias, fundamentalmente las del interior, estamos siempre esperando que por suerte funcione bien los recursos del gobierno nacional. Y de ahí nosotros hacemos para lo que son los municipios, o a veces van directamente. El programa, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, que se hizo el programa Realizar, le da el mismo recurso a los municipios de 2.000 habitantes que los de 100.000. Creo que eso hay que corregirlo. Pero Tabaré Vázquez ya se comprometió a más recursos para eso. Yo estoy convencido que sí, Tabaré Vázquez se habló que el presupuesto iban a participar los intendentes. Porque además, lo cual está muy bien, me parece un avance. Pero además, lo que se instalaron fueron los municipios y las tareas municipales son claras. Yo creo que lo que se pone en tela de juicio hoy, lo que se pone a consideración hoy es el rol de la intendencia, no del municipio. Exacto. Lo deseable sería que la tarea estrictamente municipal sea del municipio. Es lo que hay que revisar, es el rol de la intendencia. El rol yo creo que tiene mucho para hacer. No, claro. Es la pista de aterrizaje de las políticas nacionales para empezar. Pero mira, nosotros que hemos recorrido todo el interior del país en estas elecciones departamentales, y uno aprende haciendo encuestas y ver lo que contesta la gente y dónde están las preocupaciones. Hay una preocupación constante en casi todos los departamentos, más allá de, en las ciudades la seguridad y el tránsito, fíjate tú. Sí. Preocupaciones pasa en Canelones. Pero hay otra preocupación con menos fuerza numérica, pero porque tiene su explicación, que es los intendentes están en la capital. Claro. Se preocupan de mantener bien la ciudad. No se preocupan del interior, como se lo llama, del departamento. No hay caminería rural, etcétera, etcétera. Claro, si yo soy intendente de Paysandú y tengo el 75% de los votos en la ciudad de Paysandú. Entonces hay una aplicación razonable, entre comillas. Los votos y la población. Todo el mundo está ahí, tengo todos los votos ahí. Mi prioridad está ahí, donde va a estar. Canelones es muy diferente. Tú mismo lo acabas de decir. Y Canelones tenés la problemática de la granja, ni más ni menos, de la granja del Uruguay. ¿Verdad? Porque acá la granja es Canelones y el norte del país. Algo en San José. Algo en San José, sí, pegadito a esa zona de Canelones, toda la problemática de la granja. Muy complicada. Que ahí no tenés grandes contribuyentes. No, porque la contribución rural en Canelones es inexistente porque menos de 50 hectáreas por ley se exonera. Exacto, está así. Entonces no es en Flores, hay una contribución. De las grandes extensiones de tierra, los ganaderos, que vos no la vas a tener en Canelones. Tenés el tema turismo, toda esa costa que además compite en forma retrasada con Maldonado. Y hay lugares que se han quedado en Canelones, yo por lo menos lo percibo así. Totalmente. Pero tenés el tema turismo. En Canelones se puede hacer turismo y yo ¿no? puedo seguir trayendo argentinos. Tenés los frigoríficos, tenés industria, la avícola, la vitivinícola, las bodegas, las bodegas están todas ahí en Canelones.
con toda la complejidad también de la exportación de vinos que estamos teniendo. Bueno, al diablo que... ¿Estás seguro que querés ser intendente? Me encanta. Por todo eso me gusta. Ahora, una consulta que me quedó ahí de lo que tú recién hablabas del tema de los presupuestos y la asignación de recursos. Con la capacidad de recaudación que tiene hoy la Intendencia, ¿es suficiente o hay que hacer algunos ajustes, hay que incrementar algunas? Es suficiente. Es suficiente para llevar adelante el ABC corriente. Inclusive el mantenimiento. Ahora, para obra nueva, para todo lo que precisa, evidentemente hay que buscar, primero, tratar de explorar en el gobierno nacional mayores asignaciones. No quiero entrar en ese tema, pero sin duda, si se revisa, estoy seguro que Canelones debería ser sujeto de otros recursos. Hay un 30 y pico % de morosidad, que sobre eso hay que seguir navegando, porque hay 150 millones de dólares ahí que hay que ver qué es lo que está pasando. Seguimos estudiando. Y en la medida que se consiguen esas dos cosas, de repente alguna partida más o un refuerzo de partidas, 4 millones de dólares cuesta solo el servicio de guardavidas en Canelones, para tener una idea, ¿no? Es una plata. Claro, si eso estuviera más o menos resuelto desde otro lado, lo que te permite tener un flujo de caja que podés de repente afectar a fideicomisos o a fondos, por ejemplo, que si un día pudiéramos acceder a fondos BID con garantía soberana, sería mejor todavía. Nosotros, por ejemplo, por graficar un poco más esto, los 4 fideicomisos que se emitieron, que se tuvo que hacer desde Canelones por distintos motivos, deuda, heredad, obra nueva, Ciudad de la Costa, no afectan más de un 10% de los ingresos, ese es el objetivo y no podemos pasarnos de eso, eso es prudente y serio. Con ese mismo objetivo deberíamos ver cuánto más podemos crecer sobre esa morosidad que aún tenemos, o cuánto más podemos recibir, no solo por la buena voluntad del gobierno nacional, sino nosotros tener más pronto los proyectos y más afinados los proyectos y algunas economías que podemos hacer, para de repente todo lo nuevo que se pueda hacer seguir afectando a esa misma franja. ¿Por qué? Porque hay algunos fideicomisos que se van a ir terminando. El peor de los años, el más afectado del 14 y 15, 14 más que el 15. De aquí en más es esperarse que tengamos, siempre vamos a tener algún margen más. Entonces, la tarea común y corriente de mantenimiento y de cumplir con lo mínimo, se puede. Ahora, hay que seguir siendo audaz a la hora de pensar en nuevas formas, que por ejemplo, nunca nos imaginamos hace 5 o 6 años que las emisiones de papeles en bolsa por fideicomisos que afectan recursos de Canelones tuvieran el éxito que tuvieron. La economía cambia, lo sabemos, hay que ser muy prudente con eso, pero sí, aquello de alternar la audacia y la prudencia, siempre tratando de buscar nuevos mecanismos de recursos frescos que hasta ahora nos ha ido bien, pero hay que ser muy prudente también. Ahora, el saneamiento es OCE. Eso sí, en el interior del país. En el interior del país es OCE. A veces la gente se confunde. Tenemos caños de saneamiento hasta el arroyo Carrasco. Porque Paso Carrasco está incluido ahí. Ya entra Paso Carrasco. Sí, claro. Por suerte. Si no me quiero imaginar. Está bien que Montevideo se haga cargo de alguna. Sí. Entonces uno dice, bueno, no puede ser que Canelones, en la ciudad de la costa nomás, con la población que tiene ahí. 100.000 personas sobre Pozos Negros. O sea, no ha. Porque además, lamentablemente, nosotros hemos hecho encuestas y le preguntamos, encuestas para OCE hemos hecho. Y le preguntamos a la gente de esa zona, ¿están conformes con el Pozo Negro? ¿Le funciona? Sí. El 88% nos dice sí. Esos son pozos negros perforados. ¿Verdad? Sí, porque si no nadie puede estar conforme con los pozos negros cuando se le llena y tiene que recurrir a la barométrica. ¿Y cuando se inunda? Cuando se inunda, entonces los perforan, con lo cual están destruyendo el ecosistema. Bueno, es todo un problema serio. Sobre arena, además. Ahora, sobre arena, además. Ahora OCE sí consigue fondos para esto. Y está haciendo una inversión fuerte en Ciudad de la Costa. Nosotros tenemos que ir al costado o atrás, buscando en cada una de las etapas de donde conseguimos los fondos. Cada una de las etapas implica una nueva inventiva
una nueva forma. Nosotros la primera fase la hicimos a partir de un consorcio, una sociedad anónima con la OCE, la primera fase que este año termina. La segunda fase, esta última, surge de una iniciativa privada, una empresa que nos presenta un proyecto llave en mano, lo que implica apurar los procesos. Y bueno, tuvimos que ir a hablar con la OCE y digo, vamos a apurarnos, nosotros, ustedes pueden apurarse, bueno, hubo que buscar otros fondos BID, lo consiguen, estamos en eso. Ahora la tercera fase hay que volver a inventar. Me imagino que en un futuro en este país, este tipo de cosas, yo me imagino un consorcio metropolitano de infraestructura donde esté la OCE, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda adentro y las intendencias. Poner un ejemplo, Ruta 5 Sur también se va a hacer el saneamiento, porque la gente piensa que La Paz y Las Piedras tienen saneamiento solo en el casco. Sí, Bueno, una partecita. el 17% de la población de Canelones está conectado a red alcantarizada de saneamiento, cuando Montevideo tiene 90 y pico. Para tener una idea de lo que... Lo mismo pasa con Pando, tampoco es que te Pando Pando tiene el casquito ahí. Entonces, ¿dónde va a conectar el saneamiento de Ruta 5 Sur? Hay una consultora española ahora trabajando en el colector de, creo que es Punta Yegua, que sale, que es de Montevideo. O sea que Montevideo ofrece su infraestructura para que la OCE, junto con la Intendencia, porque ¿qué tiene que ver la Intendencia con eso? Que si la OCE me hace los pozos en la calle, yo tengo que después cerrar arriba. Está bueno, ya que lo hacemos, hacerlo con cordón cuneta, con sistema de drenaje pluvial que funcione. El modelo que estamos haciendo en Ciudad de la Costa. Pero si en cada paso de esto tenemos que hacer una buena coordinación, que ahora funcionamos bien, yo creo que hay una nueva visión del Estado donde somos responsables y ya no es aquello de que si yo me llevo bien contigo la cosa funciona y si no... Claro. Lo personal influye, pero ¿por qué no dejar instalado una institucionalidad metropolitana donde estas cosas, por ejemplo, si vas a hacer el corredor Avenida Italia, lo va a modificar, ya hacer el sanatacio como una única obra, con una única línea de financiamiento y con un plan de obra que sea único y no, como estamos teniendo que hacer ahora, coordinando y deseando que la buena voluntad de la otra parte, que por ahora existe... Yo creo que esto es muy personal, pero que Mujica ayudó, el gobierno de Mujica ayudó mucho a un mejor entendimiento entre las intendencias. Y él se jugó al proyecto de regionalización que no terminó de concretarse. Que no se terminó de concretar, pero él apostó a algo, soy lo que digo, Mujica no concretó casi nada. Sino que me diga lo contrario, pero esto que no es una obra en sí mismo, son bases son políticas que ayudaron mucho, política. o sea, porque los intendentes del interior, que no eran frentistas, adoraban a Mujica. Esa es la verdad. Y facilitaban el relacionamiento con las 5 intendencias del Frente Amplio, que además eran las más importantes del país. 4 de ellas. Pero, eso fue, digamos... Pero hay algo concreto que es el SUSIBE, que es la patente única a nivel nacional. Bueno, ese fue la piedra angular de Mujica. Lo más visible fue el SUSIBE, pero hay otras cosas que de repente la gente no las conoce, porque capaz que no surgieron de un plan concreto, pero que se fueron articulando a partir de Tabaré y después con el PP, que es, por ejemplo, hoy a nadie se le ocurre que una intendencia le esté debiendo a la UTE, ante la OCE, como debíamos antes. Eso ya empezó. Antes la cocina no paguen nada que va a pagar. Ahora a nadie se le ocurre. Tabaré sentó las bases, se terminó de concretar, por ejemplo, el acuerdo con la UTE fue ahora que era un problemón. Porque aparte era un despropósito instalado porque era inviable. Alguien me dijo que el problema fue cuando allá, en no sé qué año, se le pasó todo el alumbrado público a la intendencia. Se sacaron un problema encima. Se sacaron un problema encima. Claro, entonces a partir de ahí, entonces, ese tipo de cosas que son parte de una reforma del Estado que fue silenciosa y que tuvo que ver, y ahí todos fuimos partícipes, porque también desde el Congreso de Intendentes, a nadie se le ocurre hoy este tipo de por ejemplo, en el gobierno de Tabaré se hablaba de compromisos de gestión. Se empieza a concretar y ya en este último periodo se terminó de concretar en un acuerdo que fue, capaz que no fue muy explícito, pero fue implícito, sí, obviamente, de las partidas del gobierno nacional que aumentaron un 170%, está establecido que por lo menos pagar los entes. Entonces ese tipo de cosas que fueron pasando y que capaz que no había una planificación y no era la gran reforma del Estado. Creo que fue una de las transformaciones que el Estado sufrió, positiva en este caso, y que bueno, y capaz que tiene más que ver con esa prédica que Pepe nos planteó, la prédica de, bueno, júntense en las intendencias y hagan obras en conjunto, que no se concretó, es cierto. Pero el mensaje quedó, y ahora lo que yo hago es tomar aquello de la agenda metropolitana que creó Tabaré Vázquez y la propuesta de regionalización que planteó Mujica, ¿por qué no damos un paso más y pasamos a
de repente ejecutar en forma conjunta. Yamandú, te invito a hacer la última pausa y a la vuelta vamos a empezar a hablar un poco de política, de números. Trajimos números para agarrarte un poco desprevenido, pero no corres mayor peligro, por lo que vienen diciendo los colegas. Pero una pregunta que te dejo. Siempre podés volver a dar clase de historia. Sí. Eso es importante. Eso es importante. Te dejo una pregunta colgada para la vuelta. ¿Quién fue que te sedujo a meterte en política? ¿Qué figura? Bien. ¿Si fue el Pepe Bien. o fue alguien o Dale. fue Sereñi o fue alguien que... ¿Cómo no? Señor director, vamos a la última pausa y a la vuelta seguimos conversando ya con números con el profesor Yamandú Orsi.